Bien, hoy tenemos en nuestro canal un invitado especial, el padre Dionisio, que nos va a contar de su experiencia, única creo en la Argentina, Ujú. de haber fundado un monasterio, y no solamente un monasterio, sino un monasterio bizantino, lo cual Ujú. es una doble novedad, porque ya el hecho de ser monje en nuestra época es es una rareza, digamos, ¿no? En el buen sentido, algo extraordinario. Y contame, Dionisio, ¿cómo estás? ¿Cómo surge la idea de hacer un monasterio? Y después, ¿por qué no latino? Porque, bueno, son dos preguntas distintas, ¿no? O no sé, quizás sea la Primero misma. lo, primero lo primero, Cristo resucitó. O sea, vaístino, vos En verdad, escribís. buenísimo vos querés, en verdad Sí, resucitó, ¿no? en Es verdad, sí. nuestro saludo en la época, en el tiempo de Pascua, Claro, para todo momento, ¿eh? Todo momento porque la Pascua inunda todos los aspectos de la vida. bien, Eh, es un principio motor de todo lo que hacemos los cristianos. Y aquí comienzo a contestar tu pregunta. Y los cristianos somos, en el mejor de los casos, seguidores de Cristo. Y Cristo fundó su iglesia y envió su Espíritu Santo, y así a lo largo de los siglos el Espíritu Santo que el mismo Señor envía a la iglesia va llamándonos a la forma de perfección, de completud que Él quiere para cada uno de nosotros. Entonces, en primer lugar, lo que llamamos vocación, también podemos llamarlo perfección bautismal, ¿sí? Que en cada uno de nosotros adopta una forma propia, eh, es la respuesta a esa llamada, a ese ven hacia mí que hace Dios con cada uno de nosotros a partir del bautismo. En mi caso, eh, digamos así, he recibido la gracia del bautismo de pequeño, en una familia católica pero no practicante, una familia expuesta a muchas influencias porque tengo parte de mi familia que son de otras tradiciones, otras religiones, otras ¿cómo es que se dice? Experiencias, que creo que me han marcado mucho de niño a vivir en un ambiente de una gran convivencia, de una gran apertura, donde en mi familia y alrededores había católicos de todos los colores y procedencias, mm, había ortodoxos, había judíos, había árabes de distintos orígenes, había musulmanes, había protestantes, había de todo. Era un ambiente muy rico en el cual en cada casa se hablaba en un idioma distinto, ¿en dónde era en el eso? cual Geográficamente, Wilde, ¿dónde? ¿Eh? Wilde Avellaneda es una Ah, zona con todo lo que es la zona de Lanús, Avellaneda, Bernal, hasta Quilmes, todas las partes viejas de esos barrios que son de los años 20, 10, 20 en adelante, sí, son barrios que generalmente hospedan una, dos o tres colectividades como mira, centro, y que a su vez esa gente se desparrama por todos lados. Entonces, en mi barrio, por ejemplo, el enclave ucranio, el polaco, el croata, y después había cerca una comunidad de checos, otra de judíos, había, ¿cómo se llaman? Calabreses. Después más allá había lituanos, armenios, como Nueva York, digamos, absolutamente. Lo como más Nueva normal del York. mundo era tener un apellido raro. Es decir, Claro. yo digo, la primera sorpresa mía humana fue que el resto del mundo no era como el lugar donde vivía yo, que la gente tenía apellidos impronunciables y abuelos que no se le entendía nada. Qué Era la interesante, experiencia común. Lo normal era hacer, era lo normal, qué digamos. interesante, Mi ¿no? primera maestra de jardín, que me influyó muchísimo, era muy amorosa, era Ucrania. Mi abuela era nacida en Ucrania. La gente que estaba rodeándonos, el que no era croata, era serbio, el que no era judío rumano, como el tendero de la vuelta o el contador de mi casa, eran de los lugares más insólitos. Había árabes de todas clases, era lo más normal, digamos, que era ese ambiente de riqueza en el que me formé, Qué con lindo, la humanidad qué muy rica, y además lindo, en una familia se cultivó el respeto, qué así lindo. que teníamos
Navidad en casa y Año Nuevo judío con parientes, así que y se festejaban ambas cosas con mucha. Y siempre decían en casa, uno puede creer, no creer en algo, pero siempre tiene que respetar. Era la norma. Si no vas a respetar un lugar, no vayas. Esa era la norma en casa. Qué El claro, respeto. qué sencillo y Sí, qué verdadero, ¿no? Qué sí, y noble, eso siempre era qué el nobleza. respeto. Sí, yo agradezco a mis padres, han sido la fuente y bueno, y todo el ambiente, ¿no? Abuelos y tíos y primos. Y Sí, después, bueno, sí, ahí en mi barrio hay una fuerte colonia húngara que me hizo mira. bastante afín a lo húngaro. Tuve la gracia de ir 2 veces a Hungría y fue volver a la infancia realmente. Fue volver a vivir esos ambientes, esos aires, podemos decir, esas auras domésticas de la infancia que son entrañables, esos aromas, esas sensaciones que son Qué increíbles, lo lindo. cual ha dejado en mí, además de mucha afinidad con todo el centro oriente europeo, por supuesto que rescato lo mío, también italiano y también español y también, ¿no? Sí, Como buen sí. argentino soy la confluencia de muchas cosas. Puedo contar hasta indígenas en mi estirpe, así que Es muy no, argentina todo, la experiencia tuya. sí, la experiencia argentina de síntesis, una síntesis Claro. superadora Sí, te que, digo, yo, aunque la entrevista es a vos, mi papá calabrés, mi mamá libanesa, mi papá sí, católico, mi mamá ortodoxa. No, no es tan rica, no es tan variada no, como la tuya, pero son dos pero mundos tu que vida se ha nunca se hubieran encargado encontrado si no fuese en la total, Argentina o en Estados Unidos, qué totalmente. sé yo. Y que seguramente Pero, te ha habilitado para tu vida absorber muchas influencias, y la verdad que uno digamos así. es muy abierto, Exactamente. es muy abierto. Porque es algo que en por lo menos la experiencia que tenemos en nuestra generación, Sí, nos hace muy abiertos a todas las sí. influencias. Digamos, no perdemos, sumamos. Yo Bueno, creo que hay esto, ¿verdad? ¿y por Y qué en este caso, monje? mm, el Este, asunto surge sí, porque hay, digamos, una pregunta religiosa que fue creciendo a lo largo de toda mi vida, sí, que fue cobrando cada vez mayor intensidad, y que sí, era una especie de para qué estoy, ¿verdad? Y una claro. sensación, una inminencia de que Dios existía y que tenía algo especial para mí. Mira, Y eso que iba creciendo con el tiempo se iba traduciendo en mi parte en una búsqueda casi alocada por todos lados, ya que he podido leer y ver de todo, eh, para poder tratar de llegar a esa respuesta. fuiste por La cuestión es otras de culturas, otras todo, de tradiciones, todo. el Todo hinduismo, lo no sé, investigué, de el todo, desde la budismo, cábala mística, la antroposofía, judía, la el antroposofía. gnosticismo, Claro, todo. Es decir, todo lo que pude leí porque, digamos, también fui criado con una mente abierta que primero hay que conocer, hay que saber de qué se trata. Y empecé por aquello que me podría parecer más, con una respuesta más inquietante, ah, porque a pesar de vivir a 4 cuadras de una parroquia católica, la verdad es que, eh, un hecho, no tenía experiencia de sí. cristianos practicantes. Mira, Es decir, qué triste, ¿no? esa pregunta a mí me golpeó mucho una vez que ingresé en a la iglesia a los 20 Sí, años, sí, sí. por una llamada especial de Dios. ¿Dónde estaban los católicos cuando Mm. yo no estaba en la iglesia? Claro, Entonces, porque la sí, es inquietud como, del testimonio, claro, es claro. decir, la necesidad del testimonio. Tremendo lo que decís, ¿no? En un país donde la gran mayoría es católico. Lo que pasa es que el catolicismo es como una tradición muchas veces, Es que qué sé yo. en esta querida parroquia he tenido un grupo maravilloso y ha sido muy, muy, muy fértil, Sí, pero me doy cuenta, en el camino que voy haciendo, que son muchos los ámbitos en que los cristianos no estamos dando testimonio. Y dar testimonio no es solamente, no es a veces puntualmente ir a predicar sí, directamente, tocar la pero puerta. básicamente uno está al lado de un católico y no se entera que va a misa. Es decir, Claro. a ese no Mm, había ningún signo. Es decir, yo me mm, acuerdo, por ejemplo, que había ucranianos, descendientes de ucranianos, y yo sabía que ellos iban a otra iglesia. claro. La señora de enfrente, que era ortodoxa, yo sabía que iba a otra iglesia, pero la verdad es que los de mi barrio que iban a la iglesia no me enteraba nunca. Como que no había
Y eso creo que es algo que también hay que enmendarlo, hay que corregirlo en nuestra vida, ¿no? Ah, Que a veces no traslucimos eso que es tan importante para nosotros. sí, A sí. veces en una conversación común, mira, este domingo voy a llegar más tarde porque vamos a misa. Con decir eso, uno está sembrando una semilla en el Sí, corazón del sí. otro. Y bueno, y Muy bueno. eso que en mí fue atrayendo y me llevó a la iglesia, esta aceptación, este conocimiento de Cristo en la iglesia, de Sí, que Cristo es la iglesia también, y sí, que era la verdad, esta experiencia de absoluto, a pesar de que mis sentidos decían todo lo contrario, ¿no? Es decir, era una cuestión de fe. claro. Era como si Jesús enfrente de mí decía, ¿crees en mí o no crees? Pero no es que te conviene o no te conviene, o te convence o no te convence. Es lo que vas a hacer, lo vas a hacer porque crees en mí o no lo vas a hacer. ¿Qué edad Y yo tenías? creía ¿Qué edad 20. tenías? Ah, bastante grande eras. Sí, sí, grande, grande. Yo ya estaba en la facultad y como es, y bueno, la cuestión es que yo quería hacer este algo, esta fuerza que había dentro que me Ah, decía que había algo para mí, lo quería, sí. así que dije que sí. Y bueno, y así como entré a la iglesia, providencialmente me regalaron íconos, providencialmente ¿Qué es conocí un los padres de... icono, Dionisio? Es ¿Qué es? una imagen como se estila en la tradición cristiana oriental, una Sí, imagen plana que parece un cuadro, pero no lo es. sí, Es una imagen que normalmente está pintada de acuerdo, está escrita de acuerdo a los cánones, a las enseñanzas y a las formas propias de la iglesia primitiva. claro. Es un sacramental muy poderoso. En este caso eran copias, pero santas igual, que se convirtieron en el centro de mi oración desde un ¿Por principio. qué te Lo mismo impresiona pasaba, por qué te impresionó tanto el icono? encontraba algo ahí que me estaba llamando. Era ahí, era a partir de eso algo que llegaba a lo profundo, de lo más profundo que el hombre puede discernir, y que Sí. decía, ven a mí, Ujú. ¿no? Y uno se mira y uno no es nada. Entonces, ¿cómo es que Dios me está llamando? ¿Qué soy? Sin embargo, uno se deja de mirar en algún punto y lo mira a él. El icono venía a Y decir esto algo así como una palabra dibujada, ¿no? Así es como un mensaje es en... una sinergia de imagen y palabra. Hay algo El icono realmente no es solo especial en los imagen, iconos. Sí. el icono no es solo palabra, es imagen-palabra. Es una Imagen para... expresión y una afirmación de que Dios se ha hecho hombre, de que Claro. realmente el Señor asumió una carne completa y que no la ha soltado, sino que la ha resucitado, esa divina humanidad Es algo de así Cristo. como un sacramento, el icono, que hay algo visible y algo invisible en el icono, Es un sacramental, el un más poderoso de la sacramental. Iglesia. Exacto. Claro. Y que en el Oriente cristiano asume una relevancia muy, muy importante Claro. porque es el centro, podemos decir, de la visibilidad de la iglesia, de la visibilidad Claro. de la iglesia dentro del cuerpo. Es un lugar donde Dios toma, podemos decir, no solamente es el icono de cada cristiano está llamado a ser un icono de Cristo, una imagen de Cristo, Claro. Icono sino significa que es imagen en griego. exactamente, que Claro. tiene una diferencia con la palabra ídolo, porque ídolo viene también da la idea de una imagen, pero no Sí. una imagen que se corresponde con algo, es una Ah, apariencia, el ídolo. En cambio, el ícono es una imagen, es algo que está transmitiendo algo que es. ¿Mm? o sea, mediante el icono vos llegaste a una tradición Aún que empecé, digamos, fue se llama tirando, en la tradición junto nuestra con... latina, en nuestra tradición el asunto es que esta hispana, era una no hay parroquia iconos, hay latina, estatuas. claro, pero en la iglesia latina, es decir, en la manera común en que conocemos la iglesia católica, Sí, digamos, hay una permeabilidad a varios elementos, porque no hay una teología de la imagen propiamente dicho. Entonces, si bien tradicionalmente en Occidente se utilizan estatuas, es decir, como se les llamar imágenes, de bulto, así se las llama, sin embargo, también coexistió con el icono, coexistió con distintas formas de representación, inclusive modernamente se utiliza la representación simbólica, alegórica, sí, o, sí. ¿cómo se llama? O digamos así, abstracta.
Este tipo de cosas no tiene lugar. En el Oriente solamente se utiliza el icono y una determinada forma de representación, porque ocupa otro lugar dentro de la vida de la iglesia. Aún así, esta permeabilidad de la iglesia latina, a mí participando en mi parroquia, compartiendo con los sacerdotes y con todos, fue creciendo en mí un plus, digamos así, que amén de llevarme al seminario, porque me fui preparando, completé los sacramentos y entré al seminario, había un plus, un algo que solamente se estremecía, se movía, se agitaba, podemos decir, como la piscina de Siloé con el ángel, ¿verdad? Era Sí, el sí. momento de agitación, era cuando yo estaba en presencia de algo del Oriente cristiano. Y esto que fue creciendo, yo, digamos así, conscientemente lo relegaba, porque en mi cabeza decía, estoy en el seminario, voy a ser sacerdote de parroquia, pero había algo adentro que decía, hay algo más. Entonces yo lo que le pedí a Dios, le digo, si hay algo más, te pido dos cosas. Y así oré durante 5 años. Mostrámelo. Cuando tenga que hacer algo, mostrame qué es y dame el salto del tigre. Que cuando yo lo vea, lo haga de un solo golpe, que yo lo reconozca si hay algo que es ese plus que no entiendo qué es. Y así fue creciendo. La cuestión es que empecé ya en el seminario, conseguí música ortodoxa rusa, la cual no entendía absolutamente nada, pero quedaba extasiado, en un embeleco total, quedaba intraducible, porque siempre me gustó mucho la música, escucho toda clase de música, y esta era algún plus. Es decir, si bien los canti sacri de Perossi me extasiaban, Sí, o sí. había otros, esto era un plus que no era normal, podemos decir. Digamos Lo que cual era lo tuyo. era lo tuyo. Vos encontraste tu identidad. Era algo que me sacaba de donde yo estaba y de alguna manera me hacía estar interiormente en ese lugar donde Sí, uno, sí. podemos decir, está bien. Y un buen día logré, a Dios, por esas providencias de Dios, ya estando en el seminario hace unos años, logré ir ¿cómo se llama? A una divina liturgia ortodoxa, es decir, la Santa Misa celebrada en una iglesia ortodoxa, la que tenía más a mano de mi casa. La que está en la calle En, Brasil. la que está en la calle Brasil. Exactamente, caí un domingo por allá, así como... Bueno, y la verdad que la experiencia fue la misma que cuenta tradicionalmente que tuvieron los enviados del gran príncipe Vladimir, Sí, cuando sí. fueron enviados a Constantinopla a ver, mandaron unos emisarios, cuando el rey Vladimir en el año 988 se decide por la fe cristiana, envía ¿cómo se llama?, representantes a la Alemania, actual Alemania de Otón el Grande, y otros a la Constantinopla de aquel entonces. Van, por supuesto, a presenciar el culto, que es lo que expresa lo que se celebra. Sí. Y los que habían estado en Alemania habían visto algo muy ordenado, bien, digamos que era algo muy lindo, pero los que habían estado en Constantinopla, en Hagia Sofía, es decir, ¿cómo se llama?, en la Santa Divina Sofía. Sabiduría, dicen, no sabíamos si estábamos en el cielo o en la tierra, pues en este lugar Dios camina en medio de los hombres, ¿verdad? Y esa sensación de plenitud. Entonces, yo que tenía y tengo una experiencia muy rica dentro de la iglesia latina, tengo una linda formación y agradezco mucho eso, también agradezco la grandeza de la iglesia que me puede servir los demás tesoros que tiene dentro de su seno. Y en este caso, si bien esta es una iglesia que no está en comunión con la iglesia católica, la percepción mía fue como un rayo de que yo soy eso, pero dentro de la iglesia católica. Es decir, fue una percepción simple. Nada de lo que había ahí me estaba separando de mi fidelidad a la iglesia católica, y toda esa tradición, toda esa pertenencia era sentirse como un pez en el agua por primera vez en mi vida. Claro, hay que explicar un poco, ¿no? Me parece a mí, para las personas que nos escuchen, que la tradición bizantina mayormente es ortodoxa, digamos que el cisma, famoso cisma de Oriente. Separadas, son iglesias que no están en comunión con Roma, con pero Roma. hay otras tantas. Pero hay que un sí. grupo de iglesias bizantinas. Exacto. Llamados católicos bizantinos, greco-católicos u ortodoxos en plena comunión con Roma. Eso También es lo lo llaman mismo.
los Algunos grecocatólicos, prefieren un nombre. Claro, uniatas. exacto. Exacto. Prefieren, hay, de acuerdo a la historia y de acuerdo a la situación, Claro. algunos prefieren un nombre y a otros otro. Algunos los toman unos como buenos y otros como malos. Entonces, ustedes son Históricamente ninguno católicos de de los... tradición bizantina. Exacto. Nosotros preferimos decir, en Sí, nuestro caso, en nuestra pequeña comunidad, sí. preferimos decir ortodoxos en comunión con Roma. Ortodoxos en comunión con Roma. Exacto, digamos así. Preferimos nosotros utilizar, es decir, en este sentido, cada comunidad, de acuerdo a su historia y Sí, a su sensibilidad o a sus perspectivas. Por una razón, porque en realidad, digamos así, el nombre de la iglesia, de lo que uno practica, y el nombre de su expresión es ortodoxia o ortodoxia en griego, ¿verdad? Y en eso nada hay que ofenda la unidad de la Iglesia Católica. De hecho, cuando claro, profesamos la fe católica, de la manera correcta y completa, decimos que es la fe ortodoxa. claro, Es decir, no es un nombre ajeno al ser de la Iglesia, ni daña en nada. Puede confundir en un principio su expresión, claro, pero claro, no. En cambio, los demás, greco-católico, católico, bizantino, explican, pero no dejan de ser añadidos históricos. claro. Y nosotros hemos cultivado una especial afición por las cosas en su forma original, que es la experiencia que sentimos, que a la que estaba llamado en mi caso, mi compañero el padre Sergio también, Sí. y las personas que fueron acompañados a lo largo de esta aventura. ¿Qué pasa? Nosotros inmediatamente nos afiliamos de corazón a la Misión Católica Rusa y Rumana que está en Buenos Aires, En la es decir, calle, en la calle calle Güemes. Güemes. Sí, Exactamente. Entonces, había un lugar en la iglesia donde podíamos estar en plena comunión. Pero las comunidades, a veces muy pequeñas, no tienen toda la experiencia de lo que se llamamos la tradición, en un sentido amplio, que no es solamente las rúbricas de la celebración, sino lo que en el Oriente Ortodoxo se llama frónima de la fe, ¿sí? Es decir, lo que hace a la mentalidad y la comprensión, la sensibilidad, en cómo se expresa en la humanidad el don de la fe. Ese es el frónima, que podemos decir lleva a tener como resultantes que hay como una especie de comprensión interior de todo aquello que se hace. Inclusive, aunque no me dé explicación, el claro. frónima de la fe aporta con naturalidad con aquello que se está haciendo. Por eso, a Dios gracias, como hemos compartido con muchos amigos, algunos de origen ruso, argentinos, de otros lados, a lo largo de la vida, y bueno, también hay cosas que las da Dios directamente, y las da porque Él es bueno y ama a la humanidad. Entonces, Sí, la razón por la cual nosotros recibimos este don, estoy convencido que es para la misión nuestra, que es compartirlo con nuestros compatriotas. ahora En entiendo que hay sentido, mucha gente que no te entendió, no los entendió, aún dentro de la iglesia, solamente que a ustedes no les importa, me parece, ¿sabés qué pasa? para Que decirlo hay de una el manera elegante. totalmente, no, pero digamos, pero en que, ¿cómo se llama? Es que en esto es la simplicidad gana por goleada. La Es decir, lo simplicidad que gana nosotros por hicimos, goleada. Está bien dicho, cuando, sí. cuando nosotros experimentamos que era el momento, dejamos sin pensarlo todo lo que estábamos haciendo, Ah, por más que nos fuera bien, nos lanzamos al medio de la nada con un acto de fe, sabiendo que si Dios ponía la inquietud, tenía la respuesta. claro, porque Fuimos, ustedes, en la iglesia a quién hay que ir, a la autoridad. Fuimos a presentarnos a la autoridad que correspondía, en este momento el Papa Francisco, en su momento Monseñor Bergoglio, y dijimos, sí, acá estamos, nosotros dos sentimos el llamado a ser monjes bizantinos en la iglesia para nuestra gente. sí, en medio de la Pampa, Argentina. Es lo que experimentamos. Estamos haciendo esto, estamos haciendo aquello, cuando necesita algo de nosotros, mándenos a llamar. ¿Y qué Y dijo? empezamos con lo que... Y dijo, bueno, Y bueno, dos locos digamos, más. Ahí está, bendigo dos locos más. dos Dos locos locos, más. exacto. Mientras que no, Dos locos más que no hacen daño. mientras no me Pero pidan plata. es que casi el hilo se corta por lo más fino, ¿verdad?
Como es un signo de Dios no pedir. Sí, sí. Está bien. La cuestión es que, la verdad es que nosotros salimos desde un principio, alquilamos en un lugar porque Dios es grande, no teníamos los medios. Claro. Nos encontramos gente en la calle que nos ayudó. Sí, apareció gente que nos dio una mano, salíamos a vender lo que podíamos y el resto salíamos a cirugiar. Mira. Cuando ni bien se dio, nos prestaron una casa en las afueras, fuimos a esa casa. ¿De qué íbamos a hacer? No, ni idea. Si yo pongo la mano en el arado, no tengo que mirar para atrás. Claro, Si Dios me ustedes confirma. lo que hacían era, ahora me vas a explicar un poco en qué consiste la vida de un monasterio, porque uno no se imagina mucho qué es un monasterio, qué hacen todo el día en un monasterio. Bueno, seguimos conversando con el padre Dionisio, que es uno de los dos fundadores del monasterio ortodoxo en unión con Roma, Católico bizantino de la Transfiguración. Ese es el nombre católico oficial. bizantino ubicado en la localidad de Pigüé. Pigüé, provincia de Buenos Aires, zona suroeste. Un lugar precioso. Yo después voy a poner unas fotos cuando están las sierras nevadas que vos me enviaste, es precioso el lugar. Es precioso. Te hago una pregunta, adelantándome. ¿Es posible visitar el monasterio? ¿Tienen hospedería ustedes para personas que quieran Bueno, una digamos así, experiencia? primera pregunta. Visita, por supuesto, es posible. En cuanto a la hospedería, nuestra acomodación es muy limitada, tanto en cantidad como en lo que se pretende. Es decir, hoy las hospederías tienden a ser muy parecidas a hoteles, porque el requerimiento de la gente de hospedaje en un monasterio suele ser alto. Y ustedes Nosotros no tenemos, nuestro es casa de campo. Casa de campo. Y casa de campo, entonces como se vive en una casa de campo, o como se puede venir a un campamento, una manera digamos así, Austero, muy austero. es una manera austera, no va a faltar la comida, no va a faltar la cobertura, ni la oración, ni los lindos momentos, pero no entra dentro de la categoría de los hoteles con estrella, digamos. No lo tenemos, está una posibilidad en un futuro, pero tampoco no es nuestro perfil. Es decir, no, es decir, nosotros no empezamos una vida monástica para que la gente espere recibir lo que recibe en un spa. Claro, pero no, bueno, es una exageración, pero viste que los benedictinos tienen eso. Porque nos ha pasado muchas cosas que fueron confirmando que esa elección era la correcta, que era más bien una cosa austera, una cosa muy simple, y que en ese envoltorio de cosa simple se recibe la experiencia de la fe, tal como la vivimos en la liturgia y fuera de la liturgia. Pero es parte del servicio de ustedes el recibir gente o no, porque bueno, hay monasterios que tienen ese carisma, entiendo que los benedictinos lo tienen, no sé. Claro, hay una característica de la vida monástica que surge en Oriente cristiano, propiamente dicho, que mantiene hasta el día de hoy, podemos decir, una polivalencia que no existe en Occidente. A ver. En Occidente, cuando se conoce, los monjes son numéricamente pocos e históricamente, podemos decir, periféricos. Hoy la mayor parte de la gente consagrada en la Iglesia Católica Latina son religiosos, no monjes. La absoluta mayoría. Si uno cuenta la cantidad de monjes que hay en Occidente y la cantidad de religiosos, va a ver que son una ínfima minoría. Es decir, la vida monástica en Occidente fue derivando el desarrollo de la vida religiosa con las órdenes originarias, más las nuevas órdenes que fueron surgiendo, más distintos tipos de vida apostólica. Porque dentro de lo que, digamos, continúa como vida monástica en Occidente, muy importante el desarrollo de lo que se llama el carisma particular. Sí. Es algo íncito. Ser monje en Occidente en realidad es ser religioso, y eso implica una identificación con
con la institución a la que uno pertenece. Bien. Como un, digamos así, nunca un franciscano de casualidad se va a meter en un convento dominico y decir, es lo mismo. Sí. Por, No, profe no, por profesión está afinado a hacer una cosa y no otra. claro, sí, En sí. Oriente, en Oriente, las excepciones son las versiones de congregaciones occidentales que tienen sede en Oriente, Ah, que existen solamente entre los católicos y no son relativamente numerosas. sí, sí, Históricamente, en la ortodoxia, ya sea en comunión con Roma o no, el religioso es un monje, y ah, ese monje no es sacerdote, sí, y sobre todo existe como una vida radical de las promesas bautismales. No tiene un carisma particular, sino que la vida monástica no es un sacramento, porque es el desarrollo de la vida bautismal. Es decir, en Oriente queda esto claro de que el monje no es un bicho que nace de huevo de otro color. No, no, es un cristiano que vive más intensamente. Por eso el monasterio es el lugar privilegiado de la evangelización de la familia, de los laicos, que van a hacer servicio para sí, sí, aprender de los monjes en su podvig, en su lucha espiritual, en su ascesis. sí, sí, Porque digamos así, el monasterio es una familia en sí, pequeño, es una iglesia en pequeño, sí, y de alguna manera tiene todos los elementos propedéuticos para que el cristiano madure hacia la unión con Dios, la divinización. San Basilio, ya en los albores de la vida monástica como la sí. conocemos, decía, los ángeles son modelo de los monjes y los monjes son modelos de los fieles. Ah, Es decir, es central. ¿Dónde va a rezar un cristiano oriental? No va a la parroquia. La parroquia va para la liturgia del fin de semana, del domingo. A rezar, a confesarse, a aprender cómo vivir en cristiano, cómo luchar, va al monasterio. Va a buscar un padre espiritual al monasterio, o una madre. Porque en Oriente el monje es como decir, ¿cuál es el carisma particular de la vida matrimonial? No existe, es un estado de vida. es un Es estado de una vida. gracia que brota de un sacramento. Lo mismo en la vida monástica. Es la gracia bautismal que está, digamos así, vuelta a poner en condiciones de hacer una metania, una transformación de la persona. Por esta razón, cuando la persona que se acerca a la vida monástica con su nombre bautismal, llega el momento en el cual va a dar un paso de consagración en este sentido, el obispo, al darle la girotonía, es decir, ¿cómo se llama? El corte de los cabellos por los cuales se Sí, consagra la persona, la, sí, es el obispo, porque el obispo es el que tiene la gracia suprema para abrir el sello del bautismo ajá, y le da un nuevo nombre. un nuevo Por nombre. eso, así como se le da a Abraham, por la gracia de Dios, se transforma en Abraham, Sí, Jacob se transforma en Israel, ¿sí? Y sí, así a lo largo vamos a ver que cuando lo mismo hace Cristo, el mismo Señor, sí, a los discípulos les va asignando un nombre nuevo. claro. Y en la vida monástica el cambio de nombre ocurre porque es una gracia como un desarrollo de esa misma gracia bautismal. Mm. Y está anticipando lo que dice el libro del Apocalipsis, que el Señor tiene en una piedra blanca escrito el nombre nuevo para cuando estemos reinando con Él. Ahora, ¿Mm? todo esto que vos decís, que es teología y no es fácil de entender realmente, se concreta en una vida diaria, cotidiana, muy Sí, particular y lógico. muy, muy sencilla, que ustedes se levantan temprano y sobre todo Es así. rezan, 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 Un monasterio, trabajan. sí, un monasterio cuando es pequeño tiene las condiciones, es como por ejemplo cuando yo digo que yo tengo un eucalipto en mi casa y Sí, ese eucalipto cabe en la palma de mi mano, es porque es pequeño. sí, Entonces, tiene todas las virtualidades de un eucalipto grande, pero todavía no puede hacer eficaz todas las claro, potencias de un eucalipto. claro. Y Nuestro claro, ustedes, monasterio, sí, pero es pequeño.
Entonces, lo que tiende a primar en el Oriente es algo propio de un organismo pequeño, que es lo que se llama idiorritmo. El monasterio idiorrítmico es la semilla Idiorritmo. del monasterio cenobítico. Es decir, las cosas se hacen en el orden que se pueden. Claro, Se van haciendo tanto las oraciones como los trabajos, como los servicios. Por ejemplo, nuestro monasterio durante muchos años no tuvo espacios tan diferenciados como hoy, de claro. manera que la clausura quedaba a 10 centímetros del lugar donde atendíamos la gente. Y tampoco había un ámbito como para poder recibirlo. Sin embargo, si alguien golpea mi puerta con una necesidad, la regla es la de la caridad. Y esa Claro. siempre se puede cumplir. Pero no hay Y lo que el Señor, clausura, o si en los monasterios claro, orientales hay hay clausura. una parte que está en los monjes, hay una parte que se está con los monjes, y hay Sí. una parte que puede estar cualquier persona. Ah, Entonces, hay una parte que son las celdas, donde cada uno tiene su espacio y su lugar que, digamos, que solamente, digamos así, en el Oriente es muy importante, digamos, las piedras que articulan todo, tiene que ver con la relación padre-hijo. Es decir, ah, el padre, el superior, y el súbdito, aquel que está buscando sí. estar unido a Dios a través de la fe por medio de esa persona. Entonces, por ejemplo, un ejemplo muy básico. En el monasterio hay una zona de entrada donde el que entra, el que llega, se queda ahí, espera. Ahora bien, cualquier monje puede acompañar a una persona X a una parte más interior, Claro. pero a partir de un lugar, solamente con la bendición del igúmeno, es decir, del padre superior, se puede Ah, entrar o no. sí, sí, está bien, sí, sí. Porque el centro, el asunto es que la autoridad no está visto tanto como algo que, digamos así, que hace una fuerza de contención o de privación desde afuera, Sí, sino que la autoridad es, podemos decir, la energía, la fuerza de Dios sí, que hace posible algo. claro. Si no está esa bendición que da el igúmeno, las cosas están desprovistas de esa fuerza de Dios. Ah, En realidad eso sucede en todos los órdenes con lo humano. Los seres humanos somos los que, por medio de nosotros, Dios actúa y lleva esta fuerza suya a través de lo que da la persona. sí, Entonces, es fundamental, eso no es solamente en un sentido horizontal, sino también en un sentido vertical. Es como cuando en la Divina Liturgia hacemos lo que se llama gran entrada, que sí, salimos con los dones que se van a consagrar, todavía no están consagrados, y se dice que el Señor Dios se acuerde en su reino, y empezamos, en nuestro caso, sí, por nuestro Papa Francisco, Papa de Roma, por el sí, Patriarca, por nuestro Eparca Danilos, y así seguimos, por nuestro igúmeno. ¿Qué estamos haciendo? Cuando, como la Eucaristía es una glorificación que Dios hace en la tierra por mm, medio de sus ministros, angélicos y de carne, porque se hace presente, lo que hacemos es que el mismo cuerpo de la iglesia glorifica, canta la gloria de cómo llega la gracia a nosotros. La gracia no llega de cualquier manera, sino que llega a través de aquellos que Dios puso, llega de una manera orgánica. Es como si el meñique le agrediera gracias a Dios por la palma, por la muñeca, por el brazo, por aquellos que le llevan la sangre del corazón. ¿Mm? Es mm, decir, los cristianos somos con los demás, ¿sí? Y somos en la medida que estamos con los demás, pero no de una manera puramente una agregación de miembros, sino una congregación, es decir, una iglesia, un todo que es un cuerpo. Y si es algo que caracteriza un cuerpo, es que está formado por partes distintas, porque si no, claro. no sería un cuerpo, sería solamente un órgano. ¿Sí? Entonces, justamente ese que cada uno de nosotros sea lo que tiene que ser, en comunión con aquel que nos da la gracia, hace que la iglesia sea un cuerpo fuerte y sano. El que nosotros seamos lo que tenemos que ser en nuestro lugar ayuda a que los demás sean también lo que deben ser. Por eso la respuesta a por qué somos lo que somos no puede en ningún modo tener una comprensión dialéctica. Es decir, sencillamente es el descubrimiento de lo que somos dentro del ser de la iglesia. Es nuestros 2 centavos de viuda puestos en la bolsa
para ayudar a los demás. Esto es lo que tenemos para dar y lo que hemos recibido de Dios. Ahora, Y discúlpame, hay una cosa muy sí, importante que esto le sí, puede servir a otros que están buscando discernir de la voluntad de Dios. sí, Primero, Dios nos muestra en el corazón lo que quiere de nosotros. Y Dios lo confirma por medio de la iglesia cuando nos confiamos con fe. Las dos cosas. Si nosotros no sabemos lo que queremos, sí, menos lo va a saber la iglesia. Y si nosotros lo que queremos no lo queremos para servir a Dios, es algo que Dios no deja. Hay que dejarlo pasar a Dios, que venga. Pero tomarse muy en serio que ese llamado nos implica a nosotros. Nunca sí, podemos sí. decir, yo no pude realizarlo porque nadie me ayudó. Porque si a Dios le está pidiendo algo a uno algo puede hacer al respecto. No, lo que Y tiene dejar, ustedes, discúlpame, te interrumpo un poco, lo que han hecho ustedes es bastante admirable en el sentido de que largaron dentro de la iglesia a hacer algo poco habitual, que siendo una realidad eclesiástica no es habitual porque en primer lugar es un monasterio, en segundo lugar es de la tradición bizantina. Ustedes dos sí, eran dos jóvenes, creo que seminaristas, tampoco exacto. tenían ningún cardenal ahí que los apoyara en el Vaticano, ningún tipo Nada, de... Y dijeron, nada bueno, de nada. nosotros somos esto, Nada. queremos hacer esto, y se mantuvieron dentro de la iglesia, en obediencia, y no sé cómo llegaron a Pigüé, ustedes recibieron Y una la donación, gracia un es terreno. siempre de la mano de la iglesia. Antes hizo de la iglesia para ir a donde íbamos. Es decir, no, digamos así, como dice el dicho, que parece, digamos, poco elegante, pero es muy real, a Dios rogando y con el mazo dando. A Si Dios uno está rogando y con pidiendo el algo, mazo dando. Claro, si uno está pidiendo algo de Dios, uno también tiene que trabajar incesantemente por eso. claro. Es decir, esto hay que ser bien claro dónde está parado uno. Dios está ofreciendo algo. Yo digo, Dios no me pide porque no me necesita. Pero Él se complace en invitarme para ser parte de sus designios y humildemente hay que buscar servirlo de todo corazón. A pesar de los defectos, de los pecados de los cuales siempre estamos luchando. Si esperamos a estar perfectos, no vamos a llegar. El asunto es ponerse en camino hacia aquel que nos está llamando. Y una cosa muy importante es pedir consejo y discernir en qué consiste ese llamado, de qué pasos está compuesto, cómo se alcanza esto que mi corazón anhela, inclusive hasta en perjuicio propio, porque es, digamos así, es una vida en la cual uno muchas veces deja jirones de salud. Pero bueno, como decían, ¿quién me quita lo bailado? Decían los viejos. Es decir, si yo realmente salí a dar la vida por esto. Digamos, la vocación o el llamado de Dios no es algo solamente sobre cómo vivir, sino también sobre cómo morir. Es decir, si uno no está dispuesto cuando se levanta a la mañana a morir por lo que es, tampoco está dispuesto a vivir. Uno negocia nada más. Complicado, Uno ¿no? negocia circunstancias y empieza a separar qué quiere y qué no quiere. Pero si Sí, sí, sabemos que Dios sí. nos da todo bueno Sí. y creerle que la vida que nos toca y esta vida es la mejor porque Él nos la está ofreciendo y que tenemos que de ponerle el corazón en cada cosa, porque Él es Dios bueno. Como dice en la homilía de Pascua, que se lee en los matutinos de Pascua, San Juan Crisóstomo genial y divinamente llama a todos a celebrar y dice, hoy es Pascua, hoy es fiesta. El que ha ayunado, venga a recibir su justo denario. Y el que no, dice, venga a celebrar también, porque Dios, dice, premia con largueza la obra buena y mira con ternura la buena intención. Mira con ternura la buena intención. San Juan Crisóstomo. Sí. Y esto es fundamental y a veces nos olvidamos de decirle a nuestra gente que Dios mira con ternura su buena intención. Sí, Aunque sí. esté preñada de fallos, es el ser humano así. Y Dios nos llama para acercarnos a Él. En nuestro Claro, porque caso, la vocación de hacer ustedes, perdón, monjes,
es una vocación de humildad, no es que sean superhombres. Digamos, no es No, no, que por supuesto, no, no. Dios llama a la humildad al monje, ¿no? Es decir, un monje que no es humilde, realmente El es asunto es tremendo. que no confundir la humildad con lo que llamamos humildad criolla, ¿no? A Es ver. decir, o el humilde puede, el que se hace el humilde se excusa y dice que no puede porque no, es No, pobre, no, porque es claro, humilde. no. Es decir, hay que, como vuelvo a esto, se le va, si es lo que Dios pide, si es lo que Dios ofrece con su bondad, y uno le cree realmente que Él es Dios, se va la vida en ello, y uno si se levanta a la mañana, se levanta a morir.